Ahora sí. Gracias. Bueno, entonces, decía que mi recomendación siempre para estos temas tibetanos y sánscritos y palis es que menos que en el encanto de la cultura, que la tiene, por supuesto, y mucha, y en el encanto un poco de esa transición cultural, de esa curiosidad intracultural, realmente nos concentremos en las ideas, porque eh, si bien la cultura es importante, donde se desarrollaron todas estas filosofías y todas estas maneras, todos estos senderos espirituales, el contexto cultural es importante, realmente lo fuerte, lo realmente, digamos, raíz en todo esto son las ideas que traen detrás. Entonces, asumamos siempre que el contexto cultural, las palabras difíciles, las palabras extrañas, eh, quizás inclusive la formulación en cómo está encuadradas ciertos conceptos, asumámoslos como una cosa, digamos, folclórica, por decirlo, llamarlo de alguna manera, y siempre tratemos de entrar en el fondo, siempre tratemos de entrar en la idea, centrar en lo que se quiere transmitir, que ahí realmente es donde está la fuerza. No nos dejemos nubilar por los vocablos, a menos que tengamos pues un gusto especial por este tema. Pero en realidad, mi recomendación siempre es, olvidémonos de lo. No te estamos escuchando, algo pasó. Se Antonio, bloqueaste, Antonio, el micrófono. se te cerró el micrófono, Antonio. Se te cerró el micrófono, Antonio, Ya lo vio. pero sigue cerrado. Sí, déjame solicitarle que lo reactive. Sí. Antonio. Sigue cerrado tu micrófono. Ya, Ok, Ahora ya. sí, ya, ok. ya. Sí. Sí, algo apreté por ahí que no está bien. Entonces, no sé hasta dónde me escucharon lo que estaba diciendo, pero fundamentalmente lo que estaba diciendo es que cuando estemos frente a estas palabras complicadas, estos vocablos complicados, no hace falta memorizarlos, a menos que tengan un interés, pues. Pero no hace falta memorizarlo. Lo que tenemos que entender es qué hay detrás, qué es lo que propone tal o cual escuela, qué es lo que propone tal o cual concepto. Eh, yo me los memoricé en mi momento porque, bueno, porque me gustaba, me atraía digamos, la expresión sánscrita y me atraía la expresión tibetana, pero realmente es un tema personal. Digamos, no hay ninguna necesidad de memorizar y de hecho, pues siempre están en los libros. Yo me tomé el trabajo de hacer un cuadro con las cuatro escuelas, que es un resumen digamos, bastante completo de cómo es la evolución filosófica de la visión budista a través de las cuatro escuelas, de las dos escuelas Hinayana o Theravada y de las dos escuelas Mahayana. Sin embargo, para mantener la formalidad del curso, tengo que leer, tenemos que leer necesariamente el texto. Eh, Hice el resumen para que lo tengan, eh, para que quien lo quiera ver y pueda ver rápidamente, entender rápidamente este capítulo y un poco el que viene, que también está dedicado a las dos últimas escuelas. Pero bueno, nuevamente, como una cosa formal, tenemos que leer el capítulo. ¿Ok? Ok, vamos a comenzar un poco antes de donde terminamos la pasada sesión, la ausencia de existencia intrínseca en Svatantrika Yamaka, que es una subdivisión de la escuela Madhyamaka. La otra es Prasangika, que es la que nos interesa.
que es a lo que queremos llegar. El concepto de ausencia de existencia intrínseca se convierte en algo más sutil cuando pasamos a la escuela Madhyamaka. Como hemos visto, hay dos importantes subescuelas dentro de Madhyamaka, Svatantrika y Prasangika. Ambas son Madhyamaka porque ambas sostienen que están en el camino del medio y porque los maestros de ambas siguen las enseñanzas Madhyamaka de Nagarjuna y de Aryabheda. Sin embargo, ambas tienen ideas diferentes sobre la ausencia de existencia intrínseca o propia. Y esto es esta diferencia en cómo una escuela ve la ausencia de existencia intrínseca y la otra es un tema que tiene una sutileza importante y es no solamente de una sutileza importante, sino es un tema obligado en un curso formal como este de Bhaktivedanta. Para la Svatantrika Madhyamaka, el concepto de ausencia de existencia intrínseca de la persona es exactamente el mismo que hemos visto en las escuelas inferiores. Sin embargo, aunque tanto la Svatantrika como la Shittamatra aceptan el vacío de los fenómenos, el punto de vista de Svatantrika es bastante diferente al Shittamatra. Para aquellos el vacío de los fenómenos está vacío de existencia verdadera. Es el mismo término que se usa en Prasangika, Madhyamaka, pero tiene que quedar claro que estar vacío de existencia verdadera para las escuelas Svatantrika no supone estar vacío de existencia inherente o intrínseca. ¿Esto qué quiere decir? Muy sencillo. Dividimos el vacío del yo en tres tonalidades. Una primera tonalidad, que es digamos, la más grosera, la más burda, donde tenemos el yo como una entidad autónoma, como una entidad indivisible y como una entidad permanente. Esa es la primera visión del yo. La segunda visión del yo, que es más fina, es el yo como una entidad autosuficiente y sustancial. ¿Okay? Todas las escuelas, las dos primeras escuelas, las dos escuelas Theravada, miran el vacío del yo hasta ese punto, hasta niegan el yo autosuficiente, autónomo, indivisible, y niegan el yo autosuficiente y sustancial. Con esas dos negaciones, esas escuelas consideran que el yo está negado. La suma de esas dos negaciones para ellos es suficiente para liberarse de la aflicción. ¿Okay? Cuando pasamos a Madhyamaka, pero cuando pasamos a las escuelas Mahayana, salimos de Theravada y entramos a Mahayana, la primera escuela Mahayana, que es la escuela Shittamatra, la escuela Yogacara, lo mismo, también afirman que negando los dos primeros escalones del yo, las dos primeras versiones del yo es suficiente. Con esas dos primeras se puede lograr la liberación de las aflicciones. Luego entramos en la escuela Yamaka como tal, ya no la Shittamatra, sino la última escuela que es la escuela Madhyamaka. Y la escuela Madhyamaka tiene dos divisiones. Las divisiones Svatantrika y la división Prasangika, que es la que nos interesa. La división de la escuela Madhyamaka Svatantrika también afirma, igual que todas las demás escuelas, que con negar las dos primeras versiones del yo es suficiente para alcanzar la liberación de las aflicciones, para superar la oscuración aflictiva. Y solamente la última escuela, la escuela Prasangika, dice no, no es suficiente. No es suficiente con negar esos dos primeros tipos de yo. Hay todavía que seguir negando y hay que negar lo que ellos llaman el yo intrínseco, que lo describimos hace 2 sesiones y lo discutimos en la sesión pasada. Entonces, solamente la escuela prasángica, Yamaka prasángica, niega los 3 tipos del yo. Y la escuela prasángica dice que estos 3 tipos de negación, cuando se juntan, forman lo que ellos llaman la falta de existencia o la negación de la existencia inherente.
Entonces, solamente cuando se niega la existencia del yo autónomo, permanente y unitario, el yo autosuficiente y sustancial y el yo intrínseco, solo cuando se cumplen, solo cuando se llega a esa tercera negación, entonces hemos llegado, o se llega, dice Prasangka, se llega justamente a la falta de existencia inherente. ¿Ok? Entonces, eso es fundamentalmente el mensaje que queremos llevar aquí, que el budismo nunca fue igual. El budismo nunca fue igualmente de exacto. La visión filosófica, la visión metafísica del budismo fue evolucionando durante muchos años. Tuvieron que pasar muchos maestros de varias escuelas hasta que llegaron los maestros Prasangika, que son consecuencia de Nagarjuna, y en ese momento, en el momento en que Prasangika toma, digamos, el cuerpo completo como escuela filosófica ya asentada, es que se establece la visión más fina, la visión más delicada, la visión más profunda, tanto del yo como de las cosas. Ese es el mensaje fundamental que tenemos que entender de este capítulo. La visión esvatántrica sobre el vacío de los fenómenos se toma como la visión general de toda la subescuela, aunque en realidad hay muchas diferencias entre sus grandes maestros, tal como su fundador, Baba Viveka, Shangaskarita y su discípulo directo, Kamalashila. Tanto Shangaskarita como Kamalashila fueron los maestros indios que llevaron el budismo de la India al Tíbet. Después llegó Padmasambhava, pero estos dos maestros fueron los que llevaron realmente el budismo al Tíbet. Y estos maestros todavía, aun cuando llegaron al Tíbet, no eran eh, posesores, pues no eran mantenedores de la visión más fina del budismo que llegó después, llegó después que ellos entraron con el budismo al Tíbet. Por ejemplo, mientras que las ideas de Bhagavad-gita sobre cómo existen las cosas externas, mesas, libros, montañas, etc., se acerca bastante a las ideas de la segunda escuela sautántrica, la escuela Theravada, las ideas de Shangaskarita y Kamalashila se acercan más a la visión de la escuela Shittamatra. Por lo tanto, la descripción que haré ahora se refiere a la idea general svatántrica, sin especificar las particularidades de cada maestro. Y aquí quiero hacer una pequeña acotación solamente informativa, como los maestros Shangaskarita y Kamalashila son maestros tan importantes porque son los maestros indios que llevaron la tradición budista al Tíbet, son tan tremendamente importantes. Y estos maestros, si bien eran Yamaka Esvatantrika, todavía no eran Prasangika, estos maestros tenían una fuerte predisposición por la escuela Yogacara. Y entonces, la posición filosófica que estos maestros que llevaron el budismo al Tíbet eh, se conoce o se le conoce, es una posición que se llama Svatantrika Yogacara, que no está en ninguna parte. Pero cuando se habla de estos maestros, se habla justamente que eran unos maestros que mantenían una posición filosófica de acuerdo a Svatantrika Yogacara. ¿Okay? Yogacara, ¿por qué? Porque tenían que ver mucho con la mente, mucho con la naturaleza de la mente. Y esta posición Svatantrika Yogacara es justamente la visión filosófica que precede al Dzogchen y al Mahamudra. ¿Okay? El Dzogchen y el Mahamudra, para que entendamos un poco esta visión, sobre todo el Dzogchen eh, cuando cuando llegan estos maestros al Tíbet y llega Padmasambhava después, estos maestros eran fundamentalmente maestros tántricos, especialistas en tantra. No eran maestros Dzogchen. El Dzogchen es una mezcla que no está claro de dónde viene todavía. Digamos, los grandes doxógrafos del Dzogchen dicen que viene de un sitio en Pakistán que se llamaba en aquel momento Orillana. Realmente es, digamos, el origen del Dzogchen es todo un misterio, pero el Dzogchen como tal,
que asume la posición de, digamos, una posición intelectual diferente a a estas todas escuelas, una posición aún más fina, aunque su visión filosófica se alinea perfectamente con la visión prasángika. Sin embargo, estos maestros que llegaron al Tíbet todavía no tenían ni la visión prasángika ni la visión de Dzogchen. ¿Okay? Padmasambhava, que fue un grandísimo maestro, que llega después de estos dos primeros maestros y lo llaman justamente por sus poderes tántricos. Eh, el Tíbet es una región, eh, cuando llegó la cultura india, que era una cultura tremendamente sofisticada, a una tierra fundamentalmente de campesinos y de labradores y de criadores de ovejas, como era el Tíbet, dispersa digamos, en una distribución geográfica inmensa como es el Tíbet, eran, era una población eh, tremendamente volcada al chamanismo. Los grandes jefes de las diferentes tribus, de los diferentes pueblos, generalmente eran chamanes y practicaban un tipo de chamanismo muy específico, que era el chamanismo Bon o eh, el chamanismo Yan, Yain. Y eh, cuando llega el budismo indio, en su inmensa sofisticación académica, que traía filosófica y, digamos, doctrinal, eh, y se encuentra con esa cantidad de magia, por decirlo de alguna manera, de pensamiento mágico del pueblo tibetano, digamos, se encuentran con una barrera muy grande para introducir el budismo en esa población, una población que tenía un pensamiento mágico, fundamentalmente, un pensamiento, eh, un pensamiento que era muy diferente al pensamiento doctrinal indio. Entonces, llaman a Padmasambhava. Padmasambhava era un maestro tántrico que llegó al Tíbet hablando un poco el mismo lenguaje del pueblo tibetano y de los chamanes tibetanos. Y Padmasambhava, fundamentalmente, fue llamado por su poder de domar los espíritus, por su poder de hablar con los espíritus de las tierras, de las montañas, con su poder de poder domar la voluntad de aquellos espíritus que se oponían a la cultura budista, a la cultura india. Y a través de esta investidura mágica de Padmasambhava, que es fascinante, el budismo puede entrar en un pueblo que estaba fundamentalmente negado al budismo. El rey Trinzong, que es el rey que en aquel momento gobernaba el Tíbet, trae justamente el budismo indio para tratar de sacar de la enorme incultura del pueblo tibetano, tratar de traer universidades al Tíbet, tratar de traer educación al Tíbet. Y la manera más adecuada del momento eran justamente, porque eran las más evolucionadas, eran justamente las universidades budistas de la India. Y era, digamos, la manera perfecta de poder educar a una enorme proporción del pueblo tibetano y que pudiera ir asimilando toda esta doctrina budista a través de una carrera, a través de un pensum muy riguroso de estudio que obligara al pueblo tibetano a cambiar y cambiando su mentalidad chamánica por una mentalidad de este tipo, una mentalidad doctrinal, una mentalidad académica, una unidad a la práctica, por supuesto, pero una doctrina que tenía un camino muy específico y muy bien tratado. Y esa es la razón fundamental por la cual el budismo indio en el Tíbet se impone al budismo chino. El budismo chino, que es un budismo solamente, fundamentalmente, un budismo con una gran tendencia yogacara,
Es un budismo que no es tántrico, es un budismo que aborrecía todo lo que fuera tántrico. El budismo chino fundamentalmente es un budismo eh, sútrico, y de los sútricos salta inmediatamente a la naturaleza de la mente sin pasar por el tantra. Sin embargo, el budismo indio, y es un budismo inmediatista, es un budismo donde, digamos, si reconoce la naturaleza de la mente, no hay nada más nada que hacer. Y lo impulsan desde el principio, lo querían impulsar desde el principio en el Tíbet. El budismo indio, sin embargo, es un budismo pausado, un budismo escalonado, un budismo progresivo, donde su última etapa son las tradiciones de autoliberación, que son las grandes tradiciones, las tradiciones más elevadas, que son el Mahamudra y el Dzogchen. Pero todo esto se practica a través del tiempo con practicantes que van a través de los años, a través de la experiencia, a través de la práctica, van evolucionando en un camino gradual. Y eso fue lo que justamente ganó en el Tíbet en el famoso debate de Samye, donde se debatieron por años, se debatió el budismo, el budismo indio en la figura de justamente de Kamalashila, y el budismo Chan o el budismo indio en la figura de Juan, de Mogollón Juan, que era un maestro de la tradición Chan china, que después se convierte en el Zen en Japón, muy arraigado en este tipo justamente de filosofía. Entonces, eh, en ese momento, todavía la filosofía prasanguika no estaba del todo bien estructurada y bien argumentada. Y falta todavía una evolución adicional en el budismo indio, y una evolución adicional en el budismo tibetano, para que se incorpore la fineza de esta nueva manera de ver la vacuidad de todas las cosas y todos los fenómenos, y sobre todo del yo. Y es la incorporación justamente de la intrincidad, de de ese yo intrínseco, tanto de la persona como de las cosas, que ya hemos, digamos, definido que es ese yo intrínseco. Entonces seguimos leyendo. Según la idea general svatantrika, las cosas y los acontecimientos existen y funcionan debido a que producen resultados. Existen de forma convencional a través de su propia naturaleza o carácter, existen de forma objetiva por encima del elemento subjetivo, la mente que los percibe y los interpreta. En otras palabras, tienen una autonomía objetiva. Eso es lo que significa a través de su propia naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas escuelas, menos la prasanguika, de alguna manera atribuían a los objetos y a los fenómenos externos, les atribuían una naturaleza propia, convencionalmente, propia, convencionalmente, no de manera útil, pero convencionalmente tenían esa cosa que los hacía diferentes a cada uno, esa esencia última que era inevitable. ¿Okay? No negaban esa esencia última, esa esencia intrínseca, esa personalidad en las personas, esa frutalidad en las frutas, esa mangosidad en un mango, digamos, ese conjunto de características de cada cosa, cada objeto, que lo hacen tan único, no la negaban. Decían, justamente eso es lo que convencionalmente le da a todas esas cosas, a todos esos fenómenos, una personalidad, un yo intrínseco que es innegable. ¿Okay? Esa era la posición de todas esas escuelas. Aquí, sin embargo, estamos hablando, ¿no? Me perdí. Aquí, sin embargo, estamos hablando de la existencia convencional de las cosas, y los maestros de Patantrika rechazan firme y categóricamente la idea de que las cosas y acontecimientos existen en forma absoluta o última a través de su propia existencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo va evolucionando esto? Las escuelas Theravada dicen, sí, las cosas
tienen ese yo intrínseco. Ese yo intrínseco es verdadero en las cosas. No hay por qué negarlo. Puede que, digamos, inclusive ese yo intrínseco de la persona tampoco hay por qué negarlo, porque sí existe y existe verdaderamente, ¿ok? A nivel convencional y a nivel último. Las escuelas, las escuelas mahayanas, tanto de Shittamatra como de Yamaka Svatantrika, dicen sí existen convencionalmente, pero no existen a nivel último. O sea, a nivel último todo es vacío, pero convencionalmente sí tienen una existencia. Hay como una especie de contradicción que ellos mismos nunca pudieron resolver. Y por eso esas escuelas murieron. Esas escuelas nunca tomaron el rumbo definitivo que las coloca como digamos, la doctrina formal budista. Ninguna de ellas es doctrina formal budista. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Las cosas y acontecimientos, libros, bolígrafos y demás funcionan. Una semilla es capaz de producir una planta de forma efectiva y autónoma. Lo que capta nuestros sentidos es que existe de su propio lado. Y así es como existe la realidad. Y para el Vatantrika, esta es su forma convencional de existencia. En este nivel convencional, la conciencia sensorial es llamada conciencia no equivocada. Detallaremos este punto cuando tratemos las diferencias entre Svatántrika Madhyamaka y Prasángika Madhyamaka. Aunque los fenómenos existen de forma convencional de ese modo, los grandes maestros como Chantaskariska rechazan que los fenómenos existan de forma absoluta a través de su propia naturaleza. Podemos analizar esto en dos niveles. En el primero, ningún objeto existe de forma absoluta al 100% por su propia naturaleza, porque su existencia es certificada por una conciencia no defectuosa. Ya voy a explicar esto. En tibetano, la traducción literal sería existir singularmente y de forma objetiva por sí mismo. ¿Qué significa esto? Aquí hay dos conceptos que son interesantes de explorar rápidamente. No voy a ahondar, pero los voy a explicar. El primer concepto, que es un concepto que traen ya estas escuelas inferiores, es que todo lo que sea vacío, óigase bien, todo objeto o fenómeno, incluyendo el yo, que sea vacío, funciona, funciona, produce resultados. Es decir, cualquier cosa que funcione es vacía. Y si algo es vacío, necesariamente funciona. ¿Qué significa funciona? Funciona significa que produce cosas. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué significa? ¿Cómo puede funcionar una piedra? Bueno, una piedra se puede moler y se puede hacer arena de la piedra. La arena se puede usar para construcción. Una piedra se puede arrojar contra, digamos, un animal. Una piedra sirve de arma. Una piedra eh, sirve para extraer de la piedra los minerales para la industria farmacéutica. Digamos, las piedras funcionan. ¿Cómo funciona un fenómeno? ¿Cómo no funciona la gravedad? Bueno, la gravedad funciona porque si suelto algo, va a caer. Esa es la gravedad funcionando. Cuando hay una diferencia de energías entre la energía potencial y cinética, esa diferencia de energía la puedo convertir en energía útil, como por ejemplo las presas, las represas de agua, que cuando cae el agua, cambia su energía potencial por su energía cinética, hace mover unas turbinas y se produce electricidad. Entonces la gravedad también funciona, produce resultados. Cualquier cosa, no importa en la que ustedes piensen, produce resultados, funciona. ¿Por qué? Porque todo es vacío. Entonces necesariamente, y esto es un concepto muy importante, todo lo que es vacío funciona. Y todo aquello que funciona, por ende, es vacío. Lo que no es vacío no funciona, no produce resultados, es inerte. ¿Ok? Entonces, esto es el primer concepto que es tremendamente importante. El segundo concepto importante es la manera como conocemos, y me voy a adelantar, como ya está nombrado,
me voy a adelantar un poco porque es otro concepto tremendamente importante. La manera como conocemos desde el punto de vista convencional. Es algo que yo he hablado muchas veces, pero nunca lo he definido de manera formal. En este momento lo voy a definir de manera formal. Existen dos maneras de conocer. ¿Ok? Existen dos tipos de conciencia conocedora o de mente conocedora. La primera manera de conocer es una manera válida. ¿Qué significa una manera válida? Una manera válida es una conciencia, una mente que conoce sus objetos sin obstrucciones tal como son. Una manera inválida es una conciencia, una mente que conoce sus objetos como no son. ¿Qué significa esto? Que es una manera válida de conocer, que una manera válida de conocer es cuando yo observo una silla y llamo silla a una forma, a una base de designación que corresponde con la silla. Y de alguna manera, la silla, aunque sea una representación mental, la estoy denominando adecuadamente porque la estoy conociendo adecuadamente. Sin embargo, si tuviera, digamos, un problema visual, como por ejemplo si tuviera cataratas o si tuviera, digamos, algún problema que me impidiera o que pusiera algún tipo de contexto diferente en el objeto, no estoy observando válidamente ese objeto. ¿Por qué? Porque no estoy observando ese objeto como es exactamente. Lo estoy observando de manera deforme. Entonces, con respecto a otra persona que sí lo está viendo de manera correcta, tal como es, mi conexión no es válida. Es una conexión inválida. Hay dos tipos maneras, también otra división de maneras de conocer, que es cuando yo conozco las cosas de manera directa. Las conozco de manera directa es que yo conozco esa silla porque estoy viendo directamente esta silla. Y otra manera de conocer es de manera indirecta o inferencial, que es cuando yo conozco algo por características, pero no estoy viendo ese objeto directamente. Por ejemplo, el ejemplo típico del budismo es el humo en la montaña. Veo el humo, pero no veo el fuego de manera directa. Entonces, cuando veo el humo, infiero que hay fuego y digo, veo humo, por lo tanto hay fuego. Estoy conociendo el fuego que no lo estoy viendo directamente de manera inferencial, de manera indirecta. Esa es una manera válida, aceptada por el budismo de conocer algo, de manera inferencial, de manera indirecta. Cuando veo el fuego de manera directa, pues voy a la montaña, voy al sitio donde hay el incendio, y veo las llamas directamente, entonces estoy conociendo el fuego de manera válida y directa. Cuando veo el humo, lo conozco de manera válida e indirecta. ¿Okay? Esto es sencillamente palabrería que necesitamos entender para poder ir estructurando un poco mejor todas estas cosas. El segundo nivel es cuando el objeto resulta analizado por la mente del análisis último. Ningún objeto puede resistir tal análisis. Eso lo vamos a ver también ahora. Este nivel de ausencia de existencia es el vacío o la ausencia de existencia intrínseca de los fenómenos dentro de la escuela esbatántrica llamada. Se puede aplicar tanto a los objetos externos como a los internos. Internos como nuestra idea del yo, de la sensación o de la identidad, es decir, cualquier fenómeno interno. En términos de realidad absoluta o última, los maestros Svantantrika rechazan la existencia verdadera o absoluta de las cosas y acontecimientos. No hay nada que pueda existir de forma verdadera o absoluta, porque nada puede soportar el análisis de la mente de análisis último. Vamos a entender esta visión también, que es una visión importante. Convencionalmente, yo veo una mesa, una silla, y digo una mesa, una silla. Existen de manera convencional, y esto es algo que ya expliqué en otra sesión. Pero si yo trato de analizar adecuadamente la mesa o la silla y trato de encontrar
La mesa o la silla en mi análisis nunca lo voy a poder encontrar. Nunca voy a poder encontrar la mesa y la silla en sus partes, nunca voy a poder encontrar la mesa y la silla en su nombre, nunca voy a poder encontrar la mesa y la silla por mucho que no analice. ¿Okay? De manera que la mesa y la silla existen convencionalmente, y eso no lo negamos, pero en cuanto sometemos la mesa, en cuanto tratamos de encontrar la mesa y la silla bajo análisis, nunca es imposible encontrar. El Dalai Lama, cuando se le pregunta sobre qué es la vacuidad, él muy inteligentemente recurre justamente a este lenguaje y dice, la mesa y la silla no existen, nada existe en nuestra experiencia, nada, ninguna cosa, ningún fenómeno existe cuando lo sometemos a análisis. Existen convencionalmente, pero desaparecen sometidos a análisis. Desaparecen bajo análisis. Esto es también terminología 100% budista. ¿Okay? Todos están de acuerdo en que el vacío de los fenómenos es una verdad absoluta, pero hay un amplio debate en si la ausencia de existencia intrínseca del yo es una verdad absoluta o no. Podemos vincular esto con el primer nivel de refutación, al que nada puede existir de forma verdadera o absoluta sin que sea imputado por una conciencia sin defectos. La existencia verdadera o absoluta significa que los fenómenos existen por sí mismos de forma verdadera o absoluta, mientras que una mente de análisis último, la que determina la forma final de existencia de los objetos, será incapaz de encontrar tal objeto de existencia absoluta. Es decir, todo existe convencionalmente hasta que lo sometemos a análisis último. Nada soporta el análisis. Nada. En cuanto analizamos algo, una cosa, objeto, fenómeno, no importa el que sea, ya sea material, emocional, interno, mental, en cuanto lo sometemos a análisis, ese objeto desaparece. No hay manera de encontrarlo de ninguna forma. ¿Okay? No hay manera de encontrar la mesa cuando analizamos una mesa, no hay manera de encontrar el jarrón cuando analizamos el jarrón, no hay manera de encontrar el yo cuando tratamos de analizar el yo. ¿Dónde está el yo? ¿Eh? ¿Dónde está la mesa? ¿Dónde está el vaso? ¿Dónde está la montaña? ¿Dónde está la gravedad? ¿Dónde está la electricidad? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Dónde están los sueños? No hay están ahí. Convencionalmente sabemos dónde están y qué representan, pero no hay ninguna manera de ir a encontrar esa mesa en el objeto dentro del objeto. De esta forma podemos ver que la tántrica da a entender que los fenómenos tienen algún tipo de relatividad objetiva, pero no completamente independiente de una conciencia sin defectos. En cierto sentido es mitad y mitad. En parte existe la forma objetiva, en parte imputado por una conciencia válida. Aunque la diferencia entre las posturas esvantántrica y prasángica es el tema del próximo capítulo, merece la pena hacer una pequeña mención ahora. Los maestros prasangika afirman que los fenómenos carecen de existencia verdadera o absoluto, incluidos los fenómenos que tienen alguna realidad objetiva, algo que la escuela esvantántrica afirma, pero a nivel convencional. No tener una naturaleza real desde el lado del fenómeno en sí es lo mismo que no tener existencia inherente. ¿Okay? Ya llegamos a la definición formal de existencia inherente, la cual vamos a discutir ahora. Si ningún fenómeno puede resistir el análisis último, ni incluso el convencional, esto quiere decir que no tiene realidad objetiva y que no tiene una entidad por sí mismo. Esa es la diferencia fundamental. Los maestros prasángika rechazan el concepto de los svantántrika sobre la conciencia sensorial no equivocada. Para svantántrika, un fenómeno tiene cierto grado de realidad objetiva porque de esta forma lo percibe una conciencia sensorial no equivocada.
el Prasangika Madhyamaka afirma que las conciencias sensoriales de un ser que no ha alcanzado la iluminación siempre son equivocadas. Ellos afirman la existencia de las cosas externas, pero cuando una percepción directa capta un objeto como algo que existe de forma verdadera o inherente, es una percepción errónea en ese nivel, al contrario de las afirmaciones de Spatán. Por, por lo tanto, para los maestros Esvatántrika Madhyamaka, como Baba Vivieka y Shantaskarika, las conciencias sensoriales no equivocadas o no defectuosas perciben los fenómenos con cierto grado de realidad objetiva, como en realidad es así. Ese principio no se puede negar, es su realidad convencional. Para la prasángika, los fenómenos aparecen ante la conciencia sensorial con cierto tipo de naturaleza objetiva existiendo por sí mismos. Esto es erróneo, no solo en el nivel absoluto, sino en el nivel convencional, tampoco tienen ninguna realidad objetiva. Y esto lo quiero subrayar. Nada existe por sí mismo. Vamos a dilucidar un poco esta última afirmación que es tremendamente importante. Los sentidos. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. ¿Okay? Cuando aproximamos nuestra experiencia, cuando aproximamos el mundo convencional a través de nuestros sentidos, y nuestros sentidos son válidos en el sentido que funcionan adecuadamente, que no tienen ninguna trastocación, que no están afectadas por ninguna circunstancia, y producen una percepción válida, y por lo tanto hay una conciencia válida que los está observando. Los sentidos de alguna manera nos dicen que allá afuera hay un mundo que es objetivo. El mundo tiene colores, el mundo tiene sabores, el mundo está desplazado, desplegado espacialmente, el mundo tiene olores, las mismas experiencias demuestran que el mundo tiene olores, tiene gustos y tiene sensaciones táctiles. El tacto, por muy, muy largo, es el sentido más autoritario que tenemos, inclusive más autoritario que la vista. ¿Okay? Cuando queremos comprobar la realidad de algo, decimos, hasta que no lo toque, no lo creo. Cuando tocamos algo, sabemos que está ahí. Es como algo que, digamos, ya no, o sea, ya no, ni mis ojos me están engañando, ni mis oídos me están engañando. Cuando lo toco es que está ahí, es un objeto sólido. ¿Okay? Y esa conciencia que me dice un objeto sólido es una conciencia que no está equivocada. Convencionalmente son los objetos que parecieran ser existentes. Por supuesto, cuando los vamos a buscar bajo análisis, desaparecen. Pero convencionalmente parecieran que existen de su lado, de manera independiente de este que está aquí sintiendo el mundo, sensando el mundo. Y eso, por supuesto, es Vatantrika, que es la última escuela antes de Prasánica, dicen, eso demuestra que convencionalmente el mundo, la existencia intrínseca de las cosas y los fenómenos es real. Es real. Y es real en el sentido de que la mente que los percibe también tiene un grado de realidad, porque es irreducible. Entonces, esa existencia intrínseca de las cosas, cuando las toco, cuando las huelo, cuando las saboreo, cuando las veo, y mi conciencia, que surgen en conjunto, una conciencia válida, una percepción válida, pareciera que efectivamente las cosas tienen de su lado un grado de existencia. Prasangika lo niega totalmente. Y Yogacara avanzado también lo niega. No el Yogacara de aquel momento, pero el Yogacara avanzado también lo niega. Y Prasangika dice, no, ninguno eh, de las características, de las cualidades del mundo
que surgimos están de su lado, están del lado del mundo. Todas esas cualidades, como dijimos en la sesión pasada, son imputaciones mentales. Es la mente la que coloca todas esas cualidades. Es la mente la que coloca todas esas características y atributos de las cosas y objetos del mundo. No lo tienen de su lado, no lo pueden tener de su lado. Y las cosas no solamente son vacías de ser sustanciales y autosuficientes, las cosas son también vacías de existencia intrínseca, son vacías de tener características y cualidades independientes de mi mente o de la mente que las observa, de la conciencia que las observa. ¿Okay? Y esto es fundamental. Entonces, el Prasangika va más allá y niega totalmente la ausencia, la existencia convencional de parte de las cosas y objetos del mundo exterior como digamos, propiedades de esas cosas y objetos. Lo niega. Es decir, están equivocados todos ustedes. Todas las cosas y fenómenos son vacíos de cualidades y características propias de su lado. Porque es justamente la mente que los conoce las que coloca todo eso sobre, sobre ese mundo externo. Es decir, el mundo externo, como ya también dijimos en la clase pasada, el mundo externo depende de mi mente o de la mente que lo observa, de la conciencia que lo observa, depende para que el mundo sea mundo. Porque si no, no es mundo. Si no, no es experiencia cognitiva. Si no, las cosas no son cosas. Y de hecho, también decíamos en la clase pasada que eso es de esa manera porque no estamos en contacto directo con la realidad. No estamos en contacto directo con las cosas que están allá afuera. Yogacara dice inclusive, ¿cuál afuera? Afuera no hay nada, todo es mente. Pruébame que hay una afuera. Pruébame que hay un mundo exterior. Es imposible probar que hay un mundo exterior, absolutamente imposible. No hay ninguna manera de probar que hay un mundo exterior. Pero dice Yogacara, si bien no hay un mundo exterior, esa última propiedad de las cosas es la mente misma. Y esa mente tiene convencionalmente ese grado de existencia. Porque las cosas se presentan ante la mente de manera convencionalmente existentes de su lado. Aunque de manera última ya sabemos que no es así. Y viene Prasangika que dice, no, no, nada es como se ve, nada es como se siente. Todos los atributos, todas las características, todas las cualidades del mundo son colocados de manera inconsciente, imputados de manera inconsciente sobre ese mundo, y cuando ese mundo sube a la conciencia ordinaria piensa que esas características que ella misma ha imputado están del lado de las cosas. Y ese es el error. Y por eso Prasangika dice, mientras no neguemos la falta de existencia intrínseca convencional de todas las cosas y fenómenos, no podemos, no tenemos ninguna manera de superar la aflicción, de superar la oscuración aflictiva. Y este es el mensaje más importante de todos. ¿Okay? Y ese mensaje que es quizá más difícil de digerir. Es el mensaje quizás más complicado, que cuando negamos existencia, negamos la existencia convencional y última, la existencia inherente de convencional y última de todo. No negamos la apariencia, convencionalmente no funciona todo, convencionalmente las cosas están allí, las cosas aparecen, pero de manera última nada existe. No hay ninguna posibilidad que nada exista. No existen las características de los objetos, no existen los objetos sustancialmente, no existen los objetos de manera permanente, eh,
eh, permanente, unitaria y, y no condicional. Punto. No existen de ninguna manera, en ninguna en ninguno de las graduaciones de existencia existen las cosas y los fenómenos. Nada existe de manera inherente, nada existe de manera última. Todo existe de manera convencional, nada se niega convencionalmente, las sillas son las sillas, las montañas son las montañas, no pasa nada, pero nada de nuestra experiencia puede, primero, resistir el análisis, por supuesto, y segundo, nada puede existir de manera última. Nada, ningún aspecto de la existencia puede existir de manera última. Este es el mensaje importante. ¿Okay? Este último es quizás el más complicado, porque como ya dijimos también la vez pasada, solamente que ahora lo estamos esbozando formalmente, eh, los dos primeros tipos de vacuidad, los dos primeros tipos de vacuidad del yo, o los dos primeros del tipo de yo, tienen una enorme contribución cultural. Es decir, son dos tipos de yo, digamos, tenemos un apego a ese tipo, a esos dos primeros tipos de yo, que tienen mucho que ver con nuestro condicionamiento cultural, familiar, eh, educacional, religioso, etcétera, etcétera. Todos los tipos de condicionamiento. Nuestro condicionamiento en general, para ponerlo de alguna manera. Esos dos primeros tipos de yo eh, eh, tienen un componente muy grande convencional. O sea, nuestra manera de relacionarnos con el mundo es a través de estas convicciones. Sin embargo, el último, de que las cosas eh, tienen existencia real separada por su parte y que tienen características y cualidades de su parte, no es algo con lo que no es algo proveniente de nuestro condicionamiento, es algo con lo que nacemos. Es un yo intrínseco, por decirlo de alguna manera. Ya venimos con esa ignorancia raíz, que esa sí es la ignorancia raíz de la existencia de las cosas y fenómenos por su parte separadas. Ya venimos con esa aferramiento a, digamos, a la existencia eh, intrínseca de todo. Venimos desde el momento del nacimiento. Venimos desde antes del momento del nacimiento, venimos desde la otra vida, desde vidas y desde tiempos sin comienzo. Entonces, y es importante entenderlo. O sea, de los tres tipos de yo, los dos primeros tipos de yo, o de la vacuidad del yo y de los fenómenos, los dos primeros, son generalmente adquiridos por nuestra formación, en nuestra evolución, en nuestro proceso de aprendizaje de la vida que incluye todos los ámbitos. Pero subyacente a eso, hay un tipo de aferro al yo que no tiene que ver con estos. Un tipo de aferro al yo que es absolutamente intrínseco. Es un aferro al yo que viene en nuestro continuo mental. Es un aferro, un aferramiento eh, al yo y a las cosas, por supuesto, como separadas y de su parte, que es justamente nuestro karma, es justamente nuestro alaya vijnana, es justamente ese aferro, ese convencimiento, es justamente lo que hace que volvamos a renacer. ¿Okay? Es lo que provoca que no hayamos terminado de clarificar nuestras aflicciones. Entonces, por supuesto que hace un cambio importantísimo la negación del yo y de las cosas en sus dos primeras versiones, sin duda alguna. Es un avance maravilloso, pero que nunca termina de cristalizar mientras haya ese aferramiento, esa ignorancia basal a esa existencia intrínseca
de las cosas, los fenómenos y del yo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y de alguna manera tenemos que tratar de entender esas diferencias. Y esta es la belleza de esta presentación. Es una presentación estructurada que nos va llevando gradualmente por tres etapas, desde la más alta hasta desde la más grosera hasta la más sutil. Y es justamente este proceso de negación gradual que además podemos ver claramente en nosotros si entendemos qué es lo que está negando cada segmento. Por supuesto, como dije también la vez pasada, en un momento determinado estamos bajo los tres influjos, estamos bajo los tres hechizos de los tres tipos del yo mío, del yo personal de las cosas. Pero si podemos ir determinando cuál es cuál, dónde podemos poner uno, dónde podemos poner otro, y dónde podemos poner el último, que es el intrínseco, que es el más importante de todos, que es el basal, es el verdadero, es el que si realmente podemos llegar a ver a través de la ilusión del yo intrínseco, a través de la ilusión de las cosas de su lado, ¿okay? De la existencia separada y de su lado de las cosas y fenómenos, si llegamos a ver a través de eso, verdaderamente vamos a poder potenciar un cambio psicológico lo suficientemente importante que motorice la cesación de nuestras aflicciones. Ese es el mensaje de este capítulo, resumido. ¿Sí? ¿Se entendió? Oye, Antonio, yo te quiero comentar algo. Ahorita que decías que este yo que tiene esta ignorancia basal, este yo intrínseco, es como nuestro karma. En la semana me pasó una confrontación ahí rara porque con una amiga a una especie Ujú. de terapia como de constelación familiar, ¿no? Ok, Y entonces estábamos en la constelación familiar y salieron cosas, ¿no? Y cuando tomábamos el café después, de veras me quedé pensando y dije, wow, o sea, estoy tratando de ver como los velos de ilusión en el presente, estos yos, pero cuando ujú, salen estas sorpresas de cosas donde me doy cuenta que al parecer hay información y apegos, inclusive a nuestra propia historia familiar, o ya ni hablar de vidas, ¿no? O sea, ahorita que decías sobre el karma de estas vidas, híjole, ¿cómo erradicamos eso? Me dio una sensación así como de impotencia de cómo abarco. Y es un poco la pregunta que te hice el primer día y me acuerdo que me contestaste algo donde me decías que realmente pues no existe si lo dejo de pensar o algo así. Pero, ¿qué ujú. pasa con todo eso que es inconsciente y que de repente surge en este tipo de cosas y digo, wow, o sea, pues eso es lo que nos hace estar renaciendo y renaciendo y renaciendo, ¿no? O sea, al final esto de estar atorados en el ciclo del samsara es porque venimos como arrastrando miles de cosas que nos hace creer que somos individuo, ¿no? Y en ese yo intrínseco del que hablas, pues cuando no se puede ver o no está tan presente, pero de todas maneras nos está afectando, pues solo me quedé estupefacta y dije mis respetos a los budas. ¿Cómo se liberaron de eso? ¿No? Entonces, pues a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de ese tema, porque no sé si estoy confundiéndome o si te entendí bien, qué sé yo, intrínseco, si es como esa parte kármica o te refieres a algo más profundo. Sí, bueno, mira, eh, la ignorancia como tal es la base del karma. Primero está, digamos, el primer eslabón de la cadena de surgimiento dependiente es ignorancia. La ignorancia es lo que motoriza todo lo demás. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia es la ignorancia que no realiza la forma última de existencia de todas las cosas diferentes, que es justamente su vacuidad. Eso es ignorancia. Punto. Entonces, esa ignorancia genera actividad mental.
Y esa actividad mental es karma. Y esa actividad mental genera conciencia ordinaria, que es el tercer eslabón de la cadena de surgimiento dependiente. Me voy a quedar con estos tres que son realmente los importantes, porque surgen, cosurgen los tres simultáneamente. Ignorancia, actividad mental o karma y conciencia ordinaria. Entonces, ese karma, ese paso entre la ignorancia y nuestra conciencia ordinaria, ese paso es necesariamente un paso que tiene que estar en algún sitio, tiene que pasar en algún sitio, porque de ignorancia a conciencia ordinaria hay un segmento intermedio. Ese segmento intermedio ocurre justamente en nuestro inconsciente, que es el centro de operación karma. Cuando las cosas suben a la conciencia ordinaria, ya vienen con todos los elementos kármicos derivados de la ignorancia. Cuando, cuando nosotros vemos algo que nos atrae y decimos qué bonito o qué triste o no me gusta, digamos, cuando hemos imputado un tipo de cualidad sobre un objeto o sobre una persona, esa imputación, no, cuando la hacemos conscientes, pensamos que está del lado de los objetos. Los objetos son bonitos, feos, tristes, alegres, pero realmente todo eso es algo que ha sido nuestro karma, el que nuestro karma, que es el operador de la ignorancia, ha colocado esa existencia real y separada de manera inconsciente sobre nuestra percepción de las cosas, de los fenómenos, y una vez colocado eso en manera inconsciente, cuando los objetos suben a la conciencia, ya la tienen. Y la conciencia, como no está, digamos, consciente de ese proceso inconsciente, por decirlo de alguna manera, dice, aquí están los objetos, digamos, son reales, están separados, están ellos allá y yo acá. De manera que nuestro inconsciente, nuestro sistema inconsciente, es realmente el cuerpo del iceberg. Nuestra conciencia ordinaria es apenas la punta, porque todo lo que pasa, pasa justamente en ese inconsciente. ¿Y qué hay en ese inconsciente? Bueno, en ese inconsciente, digamos, eh, depende de la escuela que estudia el inconsciente, porque hay varias escuelas, pero en ese inconsciente fundamentalmente, para no salirnos de nuestro tema, en ese inconsciente fundamentalmente están toda nuestra acumulación kármica completa. Nuestra acumulación kármica no solamente de esta vida, nuestra acumulación kármica de vidas pasadas también. Y esa acumulación kármica sigue siendo eficiente. ¿Qué significa que es eficiente? Que causalmente es eficiente, sigue produciendo resultados porque es vacía. Entonces todo nuestro condicionamiento kármico produce resultados, es eficiente causalmente. Y no importa el tiempo que ha pasado desde las acciones que originaron esos movimientos. Pueden ser una vida, 2 vidas, 1 minuto, 10 minutos, eso no es importante, porque como son vacíos, están ahí. Y es justamente esa cantidad de, digamos, esa masa de elementos inconscientes, kármicos, motorizados por la ignorancia, ¿ok?, la que produce nuestra realidad consciente. Cuando, y eso es una de las fuerzas de shamatha, cuando eh, hacemos shamatha o cuando practicamos calma mental, una de las consecuencias de la calma mental, de la práctica de calma mental, es que la mente
se calla. Es decir, el proceso de producir pensamientos se va aquietando y se producen grandes, grandes instantes o largos instantes donde no hay proceso mental, grandes instantes de no conceptualidad, de no elaboración mental que podamos identificar. Y generalmente cuando eso pasa, nuestro nivel de abstracción está muy cerca de nuestro inconsciente. Y cuando nos quedamos muy cerca de nuestro inconsciente, nos es posible ver qué hay en ese inconsciente. Podemos ver, dilucidar nuestros hábitos, podemos dilucidar nuestros secretos que no conocemos ni nosotros mismos, podemos dilucidar nuestros temores, podemos dilucidar nuestras fortalezas, podemos de alguna manera, podemos involucrarnos muchísimo más en aquello que está dentro, debajo de la superficie consciente, con la cual no tenemos contacto en nuestra vida cotidiana y que está realmente funcionando. Es de hecho, es el hecho, la cocina de donde sale todo el alimento de nuestra mente consciente. Entonces, eso a lo que tú te refieres, eh, es perfectamente válido con lo que estamos hablando. Todos tenemos acumulaciones de vidas pasadas, porque generalmente nuestra mente, nuestra conciencia es una corriente mental, un continuo mental que nunca ha parado, que siempre ha estado ahí. Y ese continuo mental se va modificando en cada vida, en cada minuto, en cada segundo, de acuerdo a la actividad que estemos en ese momento haciendo. Entonces, por eso es tan importante, cuando hablamos del inconsciente, podernos referir a ese inconsciente de manera empírica. Es decir, sabiendo a qué nos referimos, habiendo tenido, aunque sea un mínimo contacto experiencial con él. Experimentar nuestro inconsciente es muy importante. Por supuesto, es posible experimentar nuestro inconsciente guiado por un psiquiatra freudiano o junguiano. Es posible, pero no hace falta. Sencillamente con una buena sesión de calma mental, de quiescencia mental, nos va a poner en contacto directo con ese inconsciente. Y las cosas de nuestro inconsciente van a emerger solas, estando como observadores objetivos, que no juzgamos absolutamente nada de lo que pasa, vamos a ver cómo todo eso va presentándose. Y en la medida que se presenten, y esta es la magia, en la medida que se protegen, se liberan. Una vez que los ves directamente, una vez que aparecen en el consciente, se liberan, y ese justamente es el principio de la psiquiatría freudiana y junguiana, en gran medida. ¿Okay? De manera que nosotros podemos ser perfectamente nuestros propios terapistas, construyendo una práctica bien adecuada de quiescencia mental. Por supuesto, la práctica de quiescencia mental no nos va a liberar de las aflicciones, nos va a permitir ponernos en contacto con nuestro inconsciente, nos va a permitir ver nuestros hábitos, ver nuestro condicionamiento, entender nuestros temores, que emerjan, va a permitirlo emerger y va a permitir que se autoliberen. Y en esa medida estamos purificando nuestro alaya, estamos purificando nuestro karma. ¿Okay? Oye, Antonio, y a ver, si nos detenemos tantito ahí, en esta parte donde hablas de que se están autoliberando mientras eres como testigo y observas, ya en términos de liberación y de iluminación, hablando de lo Son que dos, logran. cuidado, son dos cosas diferentes, son dos cosas Ajá, diferentes, muy, justo muy diferentes. quiero saber, bueno, no sé, a nivel enseñanzas, cómo
en esa sutileza, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué logra Ya te lo quién? explico, por supuesto, te lo explico con todo gusto. Ujú, Cuando estamos en este proceso, cuando podemos entrar en este proceso de ser testigos directos de la actividad de nuestro inconsciente, cuando es posible, hay otros métodos, ¿no? El método de hipnosis es otro método, un poco animal, pero es otro método. ¿Ok? Digamos, hay diferentes métodos, pero el método bonito, por decirlo de alguna manera, el método seguro, el método que no falla, el método que produce resultados permanentes, es el método de quiescencia mental. Por eso es tan importante. Y cuando estamos en contacto con nuestro inconsciente, que es todo un proceso, por supuesto, eh, y somos testigos, lo que estamos es fundamentalmente curando. Lo que estamos fundamentalmente es haciendo florecer todas aquellas cosas que hay en nuestro inconsciente que están ahí. Ciertos maestros theravadistas, como Jan Brahm, por ejemplo, que vale la pena leerlo, a ver si coloco algún libro de él, dicen, eh, no solamente dicen, sino promulgan una práctica que yo nunca he hecho, que cuando se está tan cerca del inconsciente, es perfectamente posible hacer emerger los recuerdos de vidas pasadas, porque estamos tan cerca y como están allí, esa memoria de vidas pasadas está ahí, es posible que si nos acercamos lo suficiente, tenemos ese grado hemos entrado en el yana adecuado de concentración o de absorción mental, es posible poder recordar nuestras vidas pasadas. Que entiendo, hay técnicas hipnóticas que también lo hacen. Pero el problema es que las personas hipnotizadas que lo someten a ese tipo de regresiones, después cuando las hacen conscientes no se acuerdan de nada. En cambio, en este caso sí nos acordamos perfectamente, es posible acordarnos. Entonces, una cosa es recordar, una cosa es liberar de manera de liberación interna, no, que es muy diferente del fenómeno de autoliberar. Por supuesto, esto también se está autoliberando, pero se está autoliberando con un testigo que está observando todo aquello. ¿Ok? Entonces, esto es liberador, crea las condiciones para que mentales, para que este proceso, digamos, transcurra, crea las condiciones para que la calma mental y el estado de shamatha aparezca, después de lo cual es muchísimo más sencillo entrar a cualquier otro tipo de práctica, pero esto no nos ilumina. ¿Por qué no nos ilumina? Porque mientras no entendamos, mientras no veamos de manera directa, y puede ocurrir, cuidado, puede ocurrir en estas sesiones, mientras no veamos de manera absolutamente directa, no intermediaria, no conceptual, no veamos directamente que tanto todo aquello que está ahí adentro es vacío de existencia inherente, como el testigo es también vacío de existencia inherente y que todo ese tinglado, todo este sistema fenoménico, digamos, de observación y de surgimiento es absolutamente vacío de existencia inherente. Hasta que eso no lo realicemos, no hay liberación, no hay iluminación, por muchos terapistas que seamos durante muchísimo tiempo. De manera que la liberación todavía va un paso más allá. No es solamente eh, acallar la mente, no solamente es encontrar el espacio entre dos pensamientos, no solamente es de alguna manera colocarnos en una mente no conceptual, en un estado de no conceptual. No es solamente dejar que nuestro inconsciente, digamos, el contenido de nuestro inconsciente surja y pueda ser
visualizado, pueda ser realizado por la conciencia ordinaria. No, no basta. Es todavía más allá. Es entender cómo todo aquello es realmente, absolutamente falto de existencia inherente. Es falto de una existencia real y separada. Porque mientras haya un testigo y haya un objeto de investigación que es nuestro inconsciente, hay una separación, sujeto-objeto. Muy sutil, pero la hay. ¿Okay? Y como todo ese proceso está alimentado por la ignorancia, porque la ignorancia es el motor de ese proceso, cuando todos esos temas de nuestro consciente van aflorando, son de alguna manera temas que tienen un grado de sustancialidad, que son reales de su propio lado. Nos estamos sanando y estamos realizando, digamos, algo tremendamente beneficioso para nosotros, pero no nos estamos liberando. La liberación va más allá. La liberación va en entender que todo aquello es vacío. La liberación va en entender que el testigo de todo aquello es vacío, que el sujeto que está involucrado en ese proceso es vacío, que el objeto es absolutamente vacío. Y ese entendimiento acelera tremendamente ese proceso, porque ahora ya lo ha metido en una dinámica diferente. Ya no es una dinámica solamente de sanadora, de terapia, digamos, de calma mental. Lo ha metido en la terapia que es realmente donde estamos perforando la ignorancia. Ya no el karma, sino lo que mueve el karma, que es la ignorancia, nuestro apego, nuestra eh, nuestro aferramiento a esa existencia propia y separada de las cosas, de los fenómenos y por supuesto del sujeto. Entonces esa es la diferencia, ¿no, Silvio? La diferencia es que una cosa es observar como objeto sujeto y otra cosa es realizar de que todo aquello es un sueño, es parte de la ignorancia también, que nada de eso existe realmente. Que tanto sujeto como objeto son lo mismo, que son igualmente vacíos y que el karma es de alguna manera es de alguna manera inexistente. El karma también es vacío y justamente porque el karma es vacío es que se puede liberar. Funciona. Es vacío, el karma funciona. Funciona, el karma es vacío. ¿Ok? Esa es la diferencia. No sé si me hice entender, pero la diferencia es muy importante. Entender una cosa y la Sí. otra es tremendamente importante. Sí, 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 y gracias. Solo Okay. a mí me pasa que cuando dices entender, que tenemos que entender a lo mejor es porque soy mexicana, no sé, pero lo Mm. entiendo como algo intelectual y más bien como ya en términos práctica, la pregunta es cómo se experimenta. Es más, hasta, no sé si es el lenguaje correcto, pero me No, gustaría no, no, preguntarte cómo se siente, no, cómo no, se el siente lenguaje, en una práctica, ¿no? O El, el- sea, el- el lenguaje es correcto porque la única manera que yo me puedo comunicar contigo y con el resto del grupo es a través de conceptos, no tengo otra, es a través del lenguaje conceptual. Entonces, cuando yo te digo entiendes, efectivamente me estoy refiriendo a si has captado el concepto que te estoy tratando de transmitir. Yo, por supuesto, estoy tratando también de empujar algo que va más allá del entendimiento conceptual, algo que te lleva a un entendimiento que va más allá de lo conceptual, que es el entendimiento no conceptual. Es allí donde estoy apuntando, pero necesariamente tengo que usar el puente conceptual, no tengo otro. ¿Okay? No poseo otro, no poseemos, ni tú posees otro tampoco. ¿Okay? Pero en la medida que los conceptos que van cargados, porque todo esto que estoy diciendo tiene una enorme carga de contenido no conceptual, de significado. ¿Sí? Finalmente, digamos, cuando yo hablo, estoy poniendo palabras una detrás de la otra, que individualmente no tienen ningún significado. Cuando las agrupo de una manera específica, estoy tratando de introducir
un significado, cuánticamente estoy tratando de introducir un significado y ese significado es el que estoy apuntando a que te llegue a través del medio conceptual, a través de la palabra. ¿Ok? Esa es la diferencia. Pero efectivamente, como te digo, entiendo, estoy tratando de ver si ha llegado, digamos, el puente conceptual, pero también te estoy preguntando realmente si el significado de ese puente conceptual está llegando donde tiene que llegar. Estoy preguntando las dos cosas. Ok. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas Ah, gracias, Antonio. con todo gusto. Antonio, pero entonces ahí lo que dice Silvia de la experiencia, o sea, en la medida en que vamos asimilando esos conceptos, se va llegando a esa experiencia o de experimentar Sí, ya es. sin duda, sin duda. Vamos a ver, vamos a poner un caso concreto de lo que estamos hablando para no inventarnos otros ejemplos como el de la bicicleta que a mí me encanta. Pero vamos a hablar de cosas concretas. Cuando yo digo que las cosas, que los objetos de conocimiento no poseen características propias, ninguna, que todas las características, cualidades, propiedades de ese mundo que se supone que es exterior no existen del lado del objeto, sino que son todas cualidades, propiedades que son imputadas, colocadas por nuestra mente y que el mundo que vemos es una representación personalísima propia de nuestra mente. Cuando yo te digo eso y te lo explico, cuando al principio te lo explico, no, a lo mejor ni lo entiendes. ¿Por qué no lo entiendes? Porque tus hábitos, nuestros hábitos de solidez, de realidad, están tan metidos en nosotros desde tiempo sin comienzo que primero rechazamos inmediatamente eso. Después que lo rechazamos, ¿cómo lo comprendemos? ¿Cómo comprendo eso? ¿Cómo puedo comprender que los colores que yo veo y que, digamos, cuando toco esta mesa, la solidez de la mesa, son todas propiedades y cualidades que no están del lado del mundo, sino están en mi mente? O sea, ¿cómo se come eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está diciendo Antonio? ¿Qué es eso? En ese momento, aunque ha estado expuesto al concepto y el concepto lo has entendido como concepto, hay un rechazo al significado que trae por detrás. Un rechazo, además, fuerte. Y puedes hacer un esfuerzo por decir, me voy a abrir un poco para entender esto, me voy a abrir hasta dónde me llega. Entonces, esto que estoy comentando tiene todo un proceso interno, un proceso que empieza con, primero, entender qué está diciendo Antonio. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo es eso de que nada tiene cualidades de su propio lado? ¿Qué significa eso? Déjame repetirme las palabras para entenderlas conceptualmente. Ah, ya entendí conceptualmente qué significa. Pero eso no puede ser. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo se come eso? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el sustento lógico de eso? Entonces empieza a haber un proceso nuevamente conceptual de que he entendido el concepto, pero lógicamente no lo puedo acoplar a mi entendimiento mental, a mi sistema lógico. Nada que no sea lógico es entendible. Entonces, ¿cómo voy acoplando la lógica de ese nuevo concepto? Ah, ya entiendo esta parte de la lógica, pero no entiendo aquella. Ah, ya entiendo esta parte, pero no entiendo aquella. Cuando Antonio dice que no hay manera que el espacio allá afuera entre aquí adentro, ¿qué me está diciendo? O sea, que todo este espacio que yo estoy viendo, la manera como se despliegan los objetos delante de mí espacialmente, es mi mente, no está afuera. ¿Cómo es eso? ¿Qué lógica tiene eso? Entonces, ese es un proceso primero netamente conceptual hasta que encaja conceptualmente.
Ah, ya entendí. Entendí lo que me está diciendo y entendí la lógica que hay detrás de lo que me está diciendo. ¿Cuál es el soporte lógico de lo que me está diciendo? Estoy hablando del método budista, ¿ok? Este es método 100% praságica. Ya entendí la lógica de lo que me está diciendo, que es el mismo método científico. ¿Ok? Entendí el concepto, entendí su estructura lógica, entiendo cómo se hila lo que me están diciendo, pero no me lo creo. Sí, ya lo entendí todo y la lógica está perfecta, pero no me lo creo. ¿Cómo va a ser eso posible? Tienes el hábito, tienes otra barrera en tu karma, en tu alaya, que es el hábito de la solidez, de la sustancialidad, de la realidad. Y tienes que reconocer el hábito que te hace que hace que rechazas eso inmediatamente. Que lo entiendes conceptualmente, entiendes los argumentos lógicos, pero hay un rechazo interno que no puedes estar. Nah, son tonterías del budismo, estupideces de Antonio. Hay un hábito. Hasta que vas combatiendo ese hábito a través del hábito de decir, oye, quizás puede ser, quizás sea posible. Déjame pensarlo mejor. Oye, sí, sí, pareciera que sí, que concuerda. Pudiera estar de acuerdo en ciertas cosas nada más. En ciertos aspectos, en ciertos momentos pudiera estar de acuerdo. Hasta que ese estoy de acuerdo, ese hábito va siendo contrarrestado por otro hábito diferente. Hasta que llega un momento en que dice, sí, lo acepto. Lo entiendo, el concepto, entiendo la lógica detrás del concepto y lo acepto como verdadero para mí. Aunque siempre tengo ese resquemor de que no sé si estoy verdaderamente convencido, es que me cuesta. Y eso va también socavando nuestro alaya y se va a instalar, ese nuevo concepto que es tan poderoso, se va instalando en nuestro alaya. Y bueno, ¿y ahora cómo se come esto? ¿Cómo se aplica esto? Ver el mundo de esta manera, ¿qué significa? ¿Cómo cambia mi percepción de las cosas? ¿Cómo cambia mi apego, mi rechazo hacia las cosas? ¿Cómo cambia mi moral? ¿Cómo cambia mi ética, mi estética? ¿Qué implicación tiene esto? Y empezamos entonces otro proceso que es una adaptación que sigue siendo conceptual, pero muchísimo más fina, muchísimo más sutil a una nueva realidad. Y si en este proceso esa realidad se va instaurando hasta que esta realidad ya deja de ser un concepto, deja de ser una lógica, deja de ser un rechazo o un no rechazo y se convierte en nuestra realidad no conceptual. Y podemos ver claramente, diáfanamente, sin necesidad ya de ninguna explicación, cómo es el mundo en verdad, cuál es la realidad de todo lo que nos rodea. Y en ese momento hemos convertido un hábito de rechazo en un hábito de absoluta aceptación. Hemos convertido un concepto y la lógica de su concepto lo hemos convertido en entendimiento no conceptual directo. ¿Cuánto tiempo toma eso? Mucho. Por eso yo siempre recomiendo breves instantes como la práctica fundamental de todo aspirante a la liberación. Breves instantes repetidos muchas veces. Hasta convertir todo ese proceso en un proceso ya no necesita más tiempo de maceración, ya no necesita más esfuerzo de entendimiento, ya no necesita más esfuerzo de choque en nuestro alaya y en nuestros hábitos.
Y ese es un momento de liberación auténtica. Porque en el momento en que realmente entendemos el mundo como realmente es y actuamos en el mundo como realmente es, se acabaron los temores, se acabaron los apegos irreversibles. Empezamos a sentirnos seres liberados. Nuestro, nuestro, nuestro bagaje aflictivo ocurre un proceso de que nuestro bagaje aflictivo empieza a disminuir, 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 disminuir. Y por otra parte surge nuestra verdadera naturaleza, nuestra auténtica naturaleza, que es compasión y amor. Y una cosa se va sustituyendo por la otra. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Ese es el proceso progresivo que de alguna manera eh, nos está explicando Yamaka Prasad. Este proceso progresivo de entender el mundo, el cual es precioso. Y solamente cuando entendemos claramente este proceso y cuando hemos vivido este proceso, estamos realmente preparados para los estados de autoliberación, que es todavía más avanzado aún que esto. ¿Okay? Por eso mi convencimiento es que para entender Dzogchen y que para practicar Dzogchen, primero hay que pasar por todo esto. Primero hay que realizar realmente la vacuidad, tal como realmente es. Hay que realizar la falta absoluta de características y atributos del mundo. Hay que realizar la ausencia de existencia inherente del yo intrínseco de la persona y de las cosas. Y eso nos prepara de manera absolutamente natural, espontánea, ¿vale? Para una visión aún superior a la prasangika, que por supuesto la sigue. ¿Eh? Esa es la vía. No sé si me expliqué, Luz, adecuadamente. ¿Me entendiste? Maravillosamente, Antonio, muchas Ok, gracias. listo, qué bueno. Y es que esto me hizo acordar, tú siendo tú, cuando me pasó esto de que iba yo en el carro, es como ya integrando, que te conté que sentí que no iba a ningún lado, que no me estaba transportando en un carro ni nada de esto. Entiendo que es parte del proceso, ¿no? Y Sin ya, duda, esos son momentos maravillosos de estados de no dualidad que tienes que disfrutarlos tremendamente. Por supuesto que sí, sin duda alguna. ya. Muchas gracias por la explicación. Ya, Muchas gracias. todo. Antonio, Ujú. de la explicación que tú diste, yo entiendo que yo me formé con el creador de la técnica con Hemingway y la Eh, recomendé. eh, Luciano, te escucho un poco entrecortado. Yo me formé hace como 20, 30 años con Hemingway, que era el creador de la técnica de constelaciones. Ok. Y era un evento, cada experiencia era un evento muy sagrado, muy interno. Yo lo estoy Ujú, asociando con lo que tú acabas de decir. Y él ujú, te decía, quédate con eso y darle tiempo para que eso se vaya manifestando y produciendo en el campo un cambio significativo. ujú, ujú, Hoy en día, yo he estado en algunos eventos y esa técnica que recomendaba Hellinger no la ujú, están cumpliendo, sino que terminan la sesión y en vez de irse uno con ese proceso muy interno, muy sagrado, entonces lo ujú. comparte con el terapeuta. Inclusive he estado en grupos donde comparten la experiencia en el grupo y eso se vuelve como como un revoltillo. Lo, Claro, lo- lo interno, totalmente. Lo entiendo. entonces el maestro o el que está haciendo el instructor lo convierte en todo un proceso
que daña la experiencia, la contamina mucho. Mm. Inclusive te dice, te decía Elías, no hagas otra constelación, espera un tiempo prudencial para repetir la experiencia si te es necesario. Y ahora hay consteladores que te dicen, no, ven la próxima semana y haz otras constelaciones para resolver eso. Eso se convierte en una merienda de negro. Entiendo muy bien lo que tú estás diciendo en ese sentido de que hay que dejar que esa experiencia percole, pues se transforme en algo de liberación, creo. Y Exactamente, sin ninguna duda. te quería preguntar, porque eso que tú estás diciendo de que a medida que te vas aclarando, por lo menos yo empecé a recordar sueños. Mm. Los sueños, si los tomamos como simples sueños y no nos metemos a hacerlos lúcidos y a transformar cosas allí, pasarían como simples sueños, simple experiencia y no estarían produciendo ningún resultado. Sí, los sueños, digamos, como experiencia onírica, realmente no producen ningún resultado. Eh, Involucrarte en el sueño de manera consciente es como observador consciente del sueño, es la única manera que realmente podemos usar esa cantidad de tiempo enorme que pasamos dormidos y donde de alguna manera no tenemos más remedio que compulsivamente soñar, podemos utilizarlo como práctica, nada más. No sé si leíste el escrito que hice para ustedes sobre felices sueños, señor Buda. Vale la pena que te lo leas. Ahí trato de explicarlo lo mejor posible, trato de explicar todo ese proceso. Pero efectivamente, Luciano, en la medida en que los sueños los dejamos ser simplemente una experiencia onírica, sencillamente una experiencia más, no estamos utilizando ese momento extraordinario de la noche para que ayuden a este proceso de liberación, sin duda alguna. Porque a mí me ha Y con- ayudado mucho, por lo menos, darme cuenta de que si en el sueño tengo miedo, es una debilidad que yo tengo de miedo con respecto a esa situación y tomo conciencia a veces en el mismo sueño o al salir al despertarme. Pues. ok, Como, tú sabes que te voy a dar un consejo ahora que si tienes sueños lúcidos, si tienes esa predisposición extraordinaria. No todo el mundo tiene sueños lúcidos. Hay gente que es más proclive a los sueños lúcidos que otra. Yo no soy proclive a los sueños lúcidos. Y digamos, en algún momento que practiqué muy intensamente Milán, o sea, la práctica de la noche, eh, digamos, tuve que pasar mucho tiempo y hacer mucho esfuerzo hasta que empecé a tener sueños lúcidos. Eh, si tienes esa predisposición para los sueños lúcidos, cuando tengas miedo en el sueño, lo que tienes que hacer es voltear inmediatamente la mirada hacia adentro. ¿Quién tiene miedo? ¿Quién es el que tiene miedo? ¿Dónde está el que tiene miedo? Si logras hacer eso, y no es difícil hacerlo, pero si logras voltearte, lo primero que pasa es que el sueño se detiene instantáneamente. Y ok, segundo, el estado de autoliberación que eso produce es maravilloso, absolutamente maravilloso cuando entiendes que realmente hay control total sobre lo que está pasando porque obviamente todo es una ilusión, todo es vacío. Entonces, ok. eso es, si tienes la posibilidad de soñar lúcidamente, lánzate al siguiente paso. No te quedes ahí mucho tiempo observando lúcidamente los sueños. Interactúa con ellos. Ok, muy bien, ¿Ok? gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Con esto hemos terminado ya finalmente el capítulo más largo del libro, que es el capítulo 3. El capítulo 4 es un capítulo donde vamos a ahondar un poco más en esto. No lo voy a pasar muy rápido porque creo que ya hemos hablado suficiente de las diferencias de las escuelas. No creo que mm, digamos, tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo, digamos, tenemos que pasar por el capítulo 4, pero no voy a detenerme mucho en esto. Quiero llegar al capítulo 5, donde empieza realmente la nueva etapa del entendimiento de la vacuidad, ¿ok? Que viene etapas más avanzadas del entendimiento de la vacuidad y muy interesante.
Entonces, listo. Si no tenemos más nada de que, no tenemos más preguntas, vamos a dedicar los méritos, cualquier méritos que hayamos generado en esta transmisión, se los dedicamos a todos y cada uno de los seres por su pronta liberación que se distribuye a los méritos. Bueno, nada, los quiero mucho. Nos vemos entonces con seguridad el jueves que viene. Gracias, Antonio. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, Gracias a Antonio. todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.